Entonces, nos habíamos quedado en esta parte. Miren, en contexto, antes del receso, habíamos identificado el tema del uso y abuso de alcohol. Entonces vimos cuáles son las definiciones específicamente de lo que es la adicción. También vimos una de las clasificaciones que en este caso nos aparecía de 5 niveles. Identificamos ciertos datos de prevalencia. Entonces acá miren, vamos a tocar, a reforzar ciertos elementos. A ver, un ratito. Entonces, veamos ciertos datos de elementos de prevalencia. Mire, tenemos un total, un cuadro que se hizo con los datos de 2001 a 2005, en donde está, miren, por países, y está, miren, el uso durante la vida del alcohol. Asimismo, el uso en el año anterior y el uso en el mes anterior. Entonces, si nos fijamos a nivel de Paraguay, dense cuenta que nos da este tipo de datos. Mire que en Paraguay, según estos datos, nos indica que las mujeres beben más que los varones. Dense cuenta que esto no es un dato tan, o sea, de forma común suele ser al revés. O sea que los hombres consumen más que las mujeres. Miren, eso podemos ver en el caso uruguayo, en el caso ecuatoriano también debe haber. Claro, miren. Veamos en Argentina, igual los hombres beben más que las mujeres. En cambio, miren, los datos en Paraguay nos hablan de forma viceversa, o sea que hay una ligera tendencia superior de las mujeres. Por favor, porque nadie me pide. Miren, hay un ruido de fondo, por eso les voy a silenciar a todos durante un rato. Y si es que alguien tiene alguna pregunta, por favor, levante la mano o active el micrófono y ahí entonces le aclaran. Entonces, hasta aquí, miren, estamos viendo sobre datos de prevalencia. Entonces, miren, esto nos indica que en Paraguay, en estos años, tenemos que casi 6 de cada 10 paraguayos han consumido algún rato alcohol. Es una tendencia alta, miren. Igual, fíjense, nos dice que en el mes anterior, aproximadamente 4 de cada 10 paraguayos, sin distinción entre sexos, ha consumido alcohol. Entonces, son datos de cierta forma elevados. O sea, miren, comparen la diferencia. Si vemos el caso de Venezuela, o el caso de Panamá, o de México, o además de Guatemala, dense cuenta que tenemos otro tipo de datos. Entonces, acá en Paraguay tenemos una tasa elevada. O asimismo, miren, en Bolivia tiene un consumo más bajo. Bueno, entonces quiere decir, miren, que acá ya nos da datos de cuán grave es el problema. Otro dato les quería mostrar acá. Tenemos entonces un documento en donde nos indica cuáles son los factores de riesgo para morir, o sí, cuáles son las enfermedades más peligrosas que presenta América Latina. Entonces acá, miren, está puesto en un porcentaje del 0 al 10, o del 0 al 100%, podríamos plantear. Entonces, miren, nos dice que el hecho de que no haya agua o higiene en los países, y es importante porque dense cuenta que aproximadamente un 15% de las enfermedades se explican por la falta de agua potable. Miren, el uso de drogas ilegales también, o sea, va a llegar hasta un 18%. O sea que es una enfermedad importante también el uso de drogas ilegales. La baja tasa de hacer ejercicio, no comer fruta, el sexo no seguro. Acá están entonces las 10 enfermedades más importantes, o sea, que generan más problemas sociales. Entonces, dense cuenta que el uso del alcohol, acá no está refiriéndose solamente al abuso, sino ya desde el uso nos muestra que entonces genera una cantidad alta de problemas,
cómo aumenta la probabilidad de violencia intrafamiliar, de abuso de la gente, de problemas económicos, de despidos, de inestabilidad económica y demás aspectos. Les consulto, ¿tienen algún tipo de pregunta acerca de eso? Profe, ¿cómo es que Bolivia tiene tan bajo consumo? Claro, Y no toma mucho. sí, ojo. Primero, o sea, este tipo de datos, recordemos que son datos oficiales, así que tienen un nivel de validez importante, o sea, son datos que hay que considerarlo. Espera un ratito, voy a silenciarlo otra vez. Son datos que hay que considerarlo porque provienen de entidades oficiales. Sin embargo, no podemos olvidar que estos datos son obtenidos a partir de autoinformes. Entonces, muchas veces existe un problema de muestreo en los datos o una no equivalencia en el muestreo. Pónganse, entonces, Bolivia nos aparece un consumo tan bajo, puesto que usualmente las características culturales de la gente de Bolivia, en este caso, difieren. O sea que una cosa puede que sea el comportamiento de las clases medias bolivianas en La Paz o en Santa Cruz. Pero si agarramos una población más distribuida, vemos entonces que el comportamiento del consumo del alcohol es diferente, o sea, se recrean de una manera distinta. Entonces, esto quiere decir, miren, que son datos que tienen relevancia porque pertenecen a la Organización Mundial de la Salud. Nos muestran características diferentes a nivel de la cultura boliviana. Pero eso no quita el hecho de que haya poblaciones en las ciudades que les dije, que tienen un consumo muy semejante o inclusive mayor al que estamos acostumbrados a ver. Es decir, puede que conozcan así gente o barrios en La Paz o en Santa Cruz o en Oruro, en donde su consumo sea más elevado. Pero en general, como país, estos datos son los que reporta su Ministerio de Salud. Asimismo, miren, en Paraguay puede que acá nos dé el dato de que 6 de cada 10 hombres o mujeres consumen alcohol, pero ven que hay algunas comunidades en donde esto se dispara, pónganse a nivel universitario, tranquilamente la tasa llega a 9 o 10 de cada 10. Entonces, estos datos que tenemos acá son datos promedio, y como son datos promedio, están siendo limitados por el muestreo que se utilizó. Pero quiero darles a entender que inclusive, aunque sean promedio, dense cuenta que son elevados. O sea, estamos hablando de que, pónganse, hay otro tipo de problemas psicosociales como el maltrato intrafamiliar o, o la discriminación. Entonces, nos vamos a dar cuenta que la frecuencia, o más bien dicho, la prevalencia de los casos, o sea, de otros problemas psicosociales no es tan alta como esto del uso del alcohol. ¿Qué otra pregunta tiene? Yo ninguna. Bueno, sigamos. Estamos viendo ya la prevalencia. La etiología también nos habíamos quedado. Acá en factores biológicos nos referimos a que hay también muchos datos que indican que la gente que tiene algún tipo de trastorno psicológico tiene una predisposición también a consumir alcohol. O sea, pónganse ahí que alguien que tiene un trastorno de ansiedad, o un trastorno de depresión, algún trastorno con síntomas psicóticos, ya les suele empujar a que tengan ese tipo de problemas. Es decir, por eso es común que la gente cuando entra en síntomas depresivos también tome alcohol, o cuando está muy ansiosos. Es decir, que hay factores biológicos que también empujan a estos elementos. A modo de resumen, quiere decir que van a haber factores que nos empujen por la herencia, otros que van a haber enfermedades que nos empujen a consumir alcohol. Y también van a existir ambientes como amistades con consumo, una cultura de consumo o publicidades que empujan a que la gente consuma. Ahora, yo les consulto, vamos a identificar ahora los factores de riesgo. ¿Qué se les viene a la mente con factor de riesgo? O sea, ¿a qué creen que nos referimos? Levantan la mano y ahí, o sea, me aparece un indicador
en la pantallita y le doy les activo el audio. Entonces, ¿quién sospecha a qué se refiere un factor de riesgo? O sea, que sí, Alejandro. O sea, yo pienso que factor de riesgo son eh, todo lo que pueda predisponer a comenzar una adicción. Ya, muy bien. Entonces, eh, si tienen alguna pregunta, ya puse que ustedes pueden reactivar su micrófono sin problema. Entonces, miren, un factor de riesgo no son más que los síntomas de alerta que debemos tener nosotros. Entonces, quiere decir que vamos a ver un conjunto de características que si es que ustedes presentan o conocen de alguna persona que tenga uno de ellos, ya le hace candidato para que esté dentro del grupo del grupo de personas con esta enfermedad o que van a padecer en el tiempo futuro. En términos más sencillos, un factor de riesgo no es más que eh, un listado de señales que nos muestran si somos candidatos o no a padecer de este tipo de enfermedades. En este semestre vamos a ver que sí o sí uno tiene factores de riesgo de alguna enfermedad, porque es muy normal, o sea, cada comunidad está expuesta a cierto tipo de problemas. Entonces, por aquí había puesto, déjenme identificar. A ver, un ratito. Ya. Acá entonces tenemos una información de la Clínica Mayo, que es una institución norteamericana también de bastante renombre. Entonces nos dice, en otras palabras, que son síntomas o indicadores de alerta si es que alguna persona tiene algún tipo de estas características. Nos dice que si usted tiene un consumo constante de alcohol, ya entonces le hace un candidato para que usted esté desarrollando problemas de consumo. Por ejemplo, entonces, si es que, o sea, lleva varios años consumiendo alcohol, póngase sí o sí cada semana durante 3 años, por ponerles un ejemplo. Otro síntoma de alerta es si es que el consumo inició a una edad temprana. Entonces, de lo que saben en Paraguay, ¿a qué edad es el promedio de comienzo del consumo de alcohol? Puede ser 14, 15 años. Sí, tal cual. Básicamente nos referimos a los últimos años ¿cómo le llaman acá? Bueno, o sea, no me acuerdo, creo que es octavo, noveno año, algo así, dicen acá. Entonces, por ahí. También otro síntoma clave es si uno tiene algún tipo de antecedente familiar. O sea, si conocemos a algún familiar que en serio ya beba mucho, o que sí o sí vemos que cada fin de semana toma, así sea por hacer deporte o lo que sea. O si conocemos ya directamente a algún familiar que haya sido diagnosticado como que tenía alcoholismo. Otro factor de riesgo, mire, si usted padece depresión u otro problema mental, también ya le hace candidato a que usted pueda desarrollar en los meses siguientes un problema de alcohol. Asimismo, gente que ha vivido algún tipo de situación traumática, como pongas alguien que recibió algún tipo de asalto y que fue muy violento, o que tuvo algún tipo de accidente, o que vivió algún tipo de situación muy estresante a lo largo de su vida, como puede haber sido el abandono o algún tipo de abuso. Eso, entonces, ya nos indica que la gente que tiene algún tipo de trauma es candidato a que genere problemas posteriores de alcohol. Miren, hay una cirugía bariátrica también que nos indica que aquellas personas que han sido sometidas a ese proceso, que consiste en la modificación de ciertas estructuras del aparato digestivo, también entonces les hace candidato. Y otro tipo de factores, dice que si nosotros tenemos amigos o una pareja que bebe con regularidad,
Esto entonces puede también aumentar la probabilidad de que nosotros desarrollemos problemas de consumo en el tiempo posterior. Entonces, quiere decir, miren que acá tenemos 7 factores de riesgo que nos pueden indicar como algún tipo de alerta. Entonces, ven, o sea que en el ámbito universitario es muy común que por lo menos este tenga, o sea que el factor social y cultural nos empuja a que seamos candidatos eh, para tener algún tipo de problema con el alcohol. Entonces, mientras más de estos indicadores tenemos, quiere decir que somos una población más en riesgo. Quiero enfatizar algo por si acaso no se haya entendido esto de factor de riesgo. Entonces, son indicadores para identificar cuán candidatos somos para enfermarnos o no. Por ejemplo, en la coyuntura actual, dense cuenta que el factor de riesgo para morir por el coronavirus es tener algún tipo de enfermedad previa, póngase problemas cardíacos o tener edades muy avanzadas o muy jovencitas. Eso ya nos hace que seamos población de riesgo para tener algún tipo de complicación grave por el COVID. Entonces, quiere decir que antes de que aparezca la enfermedad del COVID, ya entonces hay gente que está más en riesgo. Como les dije, son las personas adultas mayores o alguien que tenga algún tipo de patología de base. Entonces, a eso nos referimos con factor de riesgo. Hasta acá, ¿tienen alguna pregunta? No, profe. Bueno, sigamos entonces. ¿Qué más? Ya. Políticas públicas. Esto se refiere a que, así les hablo de forma directa. Cuando uno hace proyectos sociales comunitarios, es una forma bastante rápida para que uno pueda conseguir dinero en psicología. Porque para hacer este tipo de proyectos no se requiere necesariamente que uno ya esté graduado, sino uno también tranquilamente puede diseñar un proyecto de un proyecto comunitario, se llama. O sea, que elegimos una comunidad y le tratamos sobre algún tipo de tema, como puede ser el consumo de alcohol. Entonces, en los siguientes meses nosotros vamos a aprender cómo se hace un proyecto comunitario. Y ahí, en pocas palabras, ahí se les enfatiza que lo que ustedes pueden hacer desde esta edad es ya diseñar los programas. Porque quien da las charlas o si se requiere un profesional para atender a la gente, eso tranquilamente nosotros podemos gestionar. Porque los proyectos comunitarios son una forma bastante rápida para conseguir dinero en caso de que necesiten, utilizando la psicología para los fines de salud pública. Entonces, miren, nos dice que para que nosotros podamos convencer a la comunidad o a alguien o alguna institución para que nos dé el dinero que necesitamos para este programa, necesitamos entonces sí o sí recordar o enmarcar cuáles son las políticas públicas acerca de este tema, o con otros términos. Miren, para que podamos ir a una institución del Estado o a una institución privada para decirle, vea, esta cantidad de dinero necesito para hacer una intervención de alcoholismo en tal universidad. Entonces, para que esa gente nos dé el dinero que necesitamos, sí o sí tenemos que convencerlos. Y ese convencimiento usualmente se da si nosotros mencionamos cuáles son las políticas públicas que enmarcan eh, este proyecto. Es decir, póngase, o sea, si vamos a un grupo de senadores y le pedimos que nos den tal cantidad de dinero, que podemos decir entre comillas, o sea, vea, a usted le conviene hacer esto porque si usted financia mi proyecto, dense cuenta que está reforzando esa política pública acerca de la prevención del consumo de alcohol. Entonces, cuando sus votantes le pregunten, o sea, ¿y qué usted qué ha hecho estos años de elección? Dense cuenta que ya puede mencionar que usted favoreció tal campaña que está enmarcada en tal política del país. O en términos más sencillos, esto nos indica que políticas públicas no son más que las decisiones o los compromisos que ha hecho un Estado con respecto a cierto tipo de enfermedades. Entonces, aclaremos esto. Miren, una política, a ver, acá. Este es, miren, un texto
que es la Política Nacional de Prevención de Consumo de Sustancias Nocivas. Esto es de hecho acá en Paraguay. Entonces, yo había visto, me parece que era en la página, a ver un ratito. No, no era aquí. A ver. Acá creo que está. Sí. Miren, en cambio, este es un documento que es la Estrategia Mundial eh, para reducir el consumo nocivo de alcohol. Entonces, pónganse acá, vamos a ir a la página 29. Mire, entonces nos dice que en la reunión número 63 de la Asamblea Mundial de Salud se adoptó esta estrategia mundial para reducir el consumo. Entonces ahí miren, dice que la Asamblea número 63 Mundial de la Salud insta a los miembros a que hagan esto, a que adopten y apliquen la estrategia mundial para reducir el consumo, a que continúen aplicando las resoluciones de este documento y a que vigilen la aplicación de estas estrategias. Es decir, entonces, el alcoholismo puede estar enmarcado en esta política de la OMS, o dicho en otros términos, el alcoholismo está justificado su tratamiento porque la OMS dijo que eso teníamos que hacer. Entonces, pónganse, va a haber otro tipo de problemas psicosociales que pueden enmarcarse dentro de las políticas de la OMS o de la Organización Panamericana de la Salud o de la Constitución Paraguaya. Entonces, hay algunos países que no solo utilizan la política mundial, sino ya han adoptado y han hecho como una política de Paraguay. Pónganse, este documento que también que estamos utilizando, miren, es la Política Nacional de Prevención del Consumo Nocivo de Bebidas Alcohólicas, hecho en Paraguay. Entonces, el alcoholismo, o sea, este proyecto esta charla que estoy dándoles, está siendo enmarcado no solo en la estrategia de la OPS, sino también en la política nacional del gobierno de Paraguay. Entonces, como les dije hace un ratito, si uno quiere ejecutar este tipo de proyectos o obtener algún tipo de financiamiento para hacerlo, en la parte de políticas públicas debemos poner sí o sí dentro de qué política mundial o nacional está nuestro tema. Porque ven que cada estado tiene que ir a la OMS y dar un listado de las cosas que hicieron dentro de esa política. Y ahí entonces Paraguay mostraría que tales estudiantes de la Universidad Autónoma hicieron tal proyecto en tal año. Entonces, yo como Paraguay muestro que sí favorecí o que sí ayudé a mi población a evitar el alcoholismo porque di dinero para tal proyecto. Entonces, quiere decir, miren, que estas políticas públicas es muy importante que siempre encuentren alguna que le enmarque, así sea de forma general o de forma específica, porque esto nos permite obtener los financiamientos requeridos. Entonces, les consulto, ¿me van siguiendo en esta línea o tienen algún tipo de pregunta? O sea, ya les digo, levanten la mano si tienen alguna. No, profe. No hay duda. Ya, bueno, genial. Entonces, en política pública, acá hemos visto dos, la OMS y el Ministerio de Salud Pública de Paraguay. Ahora, ya, vamos a hacer esto nosotros, el resto. Entonces, tenemos que mencionar algunas medidas de promoción de la salud. Entonces, ayúdenme, por favor, dictando qué medidas ustedes recomiendan para promover la salud. Recuerden que promoción no es más que el comportamiento ideal que deberíamos tener los seres humanos. Yo lanzo uno. Hacer ejercicio. Dormir 8 horas. ¿Ya? El otro, hacer ejercicio
20 minutos diarios. ¿Qué más? Comer sano. Ya, comer sano. ¿Qué más? Tomar 2 litros de agua diario. ¿Qué más? Eh, Otro, tener buenas relaciones interpersonales. Cumplir con las comidas del día. Ya, bien. Muy bien. Pongamos estas 6, ¿no? Ven que uno puede desglosarlo. O sea, póngase este comer sano. Puede diferenciarse en comer fruta, comer proteína, comer carbohidratos. Es decir, o sea que cada uno de estos podemos dividirle en más. Como póngase dormir 8 horas, puede ser uno. Comenzar el sueño antes de la medianoche. Acá podemos especificar qué tipo de ejercicio puede ser. Acá podemos especificar si nos referimos solamente a agua o algún tipo de jugo adicional. Es decir, en general, estas medidas de promoción no es difícil identificarlas. Ahora sí, entonces vamos a construir las prevenciones del uso y abuso de alcohol. Entonces, en prevención primaria, recordando que son las acciones para evitar que la gente comience a tener esta enfermedad. ¿Qué acciones se les ocurren que podemos hacer? Podemos pegar afiches. Pongo en la publicidad contra el uso porque es la primera que les mostramos. ¿Vieron esos videos que se les puso de YouTube? Entonces, publicidad contra el uso. También hacer afiches. ¿Qué otra cosa podemos hacer para prevenir? Podemos hacer charlas acerca de la prevención. Charla, muy bien. ¿Qué otra cosa? Acá tenemos Repartir volantes. ya volantes. Si es que si tenemos en el curso algún artista, nos podría dar luces de qué podríamos hacer a nivel del arte para prevenir. Yo no soy artista, pero normalmente tengo buena creatividad. Mm. O sea, lo más común es, por ejemplo, cuando se utilizan los mismos, qué sé yo, productos y se les humaniza. Tipo, o, por ejemplo, una botella se le pone brazos y qué sé yo, algo así. Mm. Eso tiene un nombre, a ver, se llama caracterización, creo que es. Caracterización. Otra puede ser realizar psicodrama. Más bien pongamos algo genérico. Teatro. Murales o grafitis también pueden ser, profe. Así, cierto. Murales o grafitis. Por ejemplo, el año pasado, con el curso de problemas psicosociales, asistimos a un curso, a un colegio, para hacer una campaña de prevención del bullying. Y ahí lo que hicieron los chicos fue hacer un psicodrama, una especie de teatro, y en donde entonces, o sea, los estudiantes, creo que el curso tendría unos 15, 20 estudiantes, no me acuerdo muy bien, y entonces todos, o sea, eran actores, o sea, todos fueron actores, más bien, en ese psicodrama. Entonces ahí, o sea, uno de los estudiantes tomó la batuta de ser el director y entonces les iba guiando a sus compañeros de cómo debían actuar. Entonces, fue una forma en donde utilizamos el teatro como medida de prevención primaria. Asimismo, se presentó publicidades y volantes, me parece que hicieron. Es decir, que para la prevención primaria, cualquier tipo de acción que sirva para difundir esta información que les hemos dado nos va a servir. Ahora vamos a la prevención secundaria. Acá, en cambio, son las acciones que debemos realizar cuando la gente ya tiene problemas. Entonces, en este caso, ven que
o sea, la nuestra se llama psicoterapia. Es decir, nosotros debemos darle este servicio a las personas que ya tienen problemas con el alcoholismo. Entonces, un tipo de psicoterapia puede ser la cognitivo-conductual, o puede ser la psicoterapia sistémica, etc. Pónganse, otra forma de prevenir a la gente que ya tiene problemas de este tipo es el aislamiento en centros de recuperación. Es decir, que la recomendación actual es que sí o sí a estas personas se les tiene que sacar del entorno de donde ellos viven para que se puedan curar o controlar más. Sí, utilicemos el término con un asterisco que va a ser curar, porque nos dicen que miren, que si uno de los factores de riesgo del alcoholismo era tener amistades que te empujan a eso, entonces esta presencia de amistades justifica que para la prevención secundaria sí o sí debemos aislar al paciente. Es decir, que se sabe que los problemas de adicción son problemas de la voluntad, porque el paciente no es que solo con la voluntad ya puede salir, sino sí o sí requiere estar protegido en un lugar específico. Entonces, pónganse acá, hemos puesto dos. Una tercera puede ser el uso de fármacos, porque para controlar la adicción física también se requiere que ciertas sustancias químicas puedan disminuir los síntomas de abstinencia, entre otros síntomas. Entonces, acá miren, ya hemos puesto 3 acciones para tratar a la gente que ya tiene problemas de uso de alcohol. Entonces, identifiquen, los de arriba son las formas para prevenir antes de que aparezca esta enfermedad. Aquí, en cambio, son las acciones cuando que realizamos a los pacientes que ya padecen esto. Y en prevención terciaria, recuerden que hablamos que se refiere a la reinserción social. Entonces, ¿qué podemos poner acá en prevención terciaria? El tema de Alcohólicos Anónimos. Ya. Anónimo. Podríamos poner otro grupo de ayuda, bueno, un grupo de ayuda religiosa, porque eso también se sabe que les ayuda. Entonces, miren, acá ya estamos informando a la gente qué es lo que se tiene que hacer. Bueno, y acá en niveles de atención, ven que tenemos que poner los niveles de atención primaria, secundaria y terciaria. Entonces recuerden que nivel de atención se refiere a dónde le podemos enviar al paciente para que tenga algún tipo de tratamiento. Entonces primaria son los centros y subcentros de salud. Entonces pónganse que estamos haciendo esta charla cerca de la UAA. Entonces en esta parte de atención primaria tendríamos que poner el centro de salud que está cerca de la UAA. Centro de salud X. Prevención secundaria, en cambio, se refiere a cuando ya tenemos algún tipo de problema en específico. Entonces, y donde hay varias instituciones especializadas, que podría ser IPS, varias especialidades, perdón. Y prevención terciaria, entonces, se refiere a que puede ir a un lugar en donde hagan un tratamiento en específico de esta enfermedad. Entonces, póngase, puede ser un centro de adicciones. Centro de adicciones X. Entonces, quiere decir que cuando damos este tipo de charlas, sí o sí, en esta parte tenemos que decirle a los oyentes de a dónde pueden ir si ya tienen este tipo de problemas. Pónganse entonces, o sea, que puede ir al centro de salud tanto. Si no, vaya al hospital de Barrio Obrero. Si no, entonces vaya al centro de adicciones tanto. Y cuando les damos este tipo de recomendaciones de los lugares,
sí o sí debemos tener el dato de la dirección y cómo llegar desde el lugar donde está haciendo la charla. Por ejemplo, si decimos que pueden ir a IPS y la charla está siendo dada en la UAA, tienen que informarle sí o sí dónde queda la dirección de IPS y cómo uno puede hacer para ir allá. Pónganse entonces, desde la UAA para IPS puedes tomar el colectivo 23, se tarda 40 minutos, el pasaje cuesta tanto y se baja en tal parte. O en Uber te sale tanto y tal cosa. Es decir, que en cada una de estas charlas sobre los temas, sí o sí debemos darle a más de los síntomas y a más de la información estadística, tenemos que darle lugares de a dónde puede ir para recibir más información. Y no basta con darles el nombre del lugar, sino debemos identificar cómo llega. Porque así la gente le va a preguntar, bueno, vea, ¿y cómo hago para ir al INERAM? O bueno, no tengo auto, entonces ¿sabe usted cuánto me va a costar el Uber o el Move? Y toda esa información ustedes también tienen que manejarla. Hasta acá me van siguiendo. Sí, profe. Sí. El audio todo. Ya. Bueno, muy bien. Entonces, de lo que pude ver, las 2 horas con las que trabajamos sí nos alcanzan para hacer la presentación de un tema. Es decir, al igual que los otros semestres, hacíamos también en un mismo día. Bueno, entonces, el resto de clases vamos a modificar la modalidad. Es decir, vamos a seguir trabajando acá por la plataforma Zoom. Pero entonces lo que yo necesito es que ustedes ya me vayan mostrando que tienen estas competencias de poder dar charlas. Entonces yo les voy a pasar un listado y para que por favor entonces ustedes como grupo se organicen, se dividan en grupos que tengan igual cantidad de participantes y entonces ustedes ya van a comenzar también a exponer este tipo de temas. O en otros términos, lo que les quiero decir es que el siguiente tema me parece que es maltrato familiar. Entonces ya para el otro día, martes, ya necesitamos que, así mismo como su profesor les dio la información con estas partes, así mismo hagan ustedes. Ven que a propósito también hicimos que ustedes vean cómo uno buscó la información, porque entonces así mismo ustedes pueden buscar y por favor armen una diapositiva en PowerPoint en donde estén estos tipos de elementos. Y entonces ustedes ahora van a exponer y ustedes van a darnos la clase y yo entonces voy a ser también uno de los asistentes como que estuviéramos en una comunidad y así les vamos a ir haciendo preguntas y guiando en este tipo de situaciones. Entonces, esto también va a tener una calificación. Les consulto, ¿qué preguntas tienen acerca de esta nueva consigna que vamos a trabajar? Profe, ¿eso para cuándo es, dijiste? El primer grupo va a trabajar el siguiente día martes. ¿Y Entiendo, los grupos cómo se van a definir, profe? Vamos a dejar que ustedes mismos se organicen cómo realizarlo. Porque ¿Y la cantidad? Eso también, o sea, voy a coordinar con el delegado del curso para saber entonces cuántos son. Y los temas también se les va a pasar, claro. Porque son los mismos del programa académico, pero les voy a mencionar el orden. Bueno. Ok. Sí. Claro. Bueno, está por terminarse entonces el tiempo del Zoom. Ya le voy a pasar a su delegado más información. Dale, profe. Bueno, Ok, profe. hasta acá trabajamos. Cuídense mucho. Estamos hablando. Gracias, Dale, profe. profe. Chao. Chao. Chau, chau. Chao.